Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a las mujeres que acudieron al sepulcro la mañana de la Pascua, una mañana como hoy, el ángel del Señor les dijo: «No teman, buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado». ¿Pero verdaderamente ha resucitado Jesús? ¿Qué garantías tenemos de que se trata de un hecho realmente acontecido y no de una invención o de una sugestión, como algunos a través del tiempo tantas veces han sugerido? San Pablo, escribiendo a la distancia de no más de 25 años de los hechos, cita a todas las personas que le vieron después de su resurrección, la mayoría de los cuales, dice, aún vivía. Lo dice en el pequeño credo, querigma credo de 1 Corintios 15, 58. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, fue sepultado, Cristo resucitó y se dejó ver por Pedro, por los 12, por más de 500 hermanos y por último por mí, dice, se dejó ver. Esa fue la homilía que hicimos anoche en la vigilia pascual. Meditemos en este pensamiento hoy. ¿Nosotros creemos que Jesús de verdad resucitó? ¿De qué hecho de la antigüedad tenemos testimonio tan fuerte como este? Pero para convencernos de la verdad del hecho, existe también una observación general, simple. En el momento de la muerte de Jesús, los discípulos se dispersaron. Su caso se da por cerrado. ¿Se acuerdan cuando van caminando con los discípulos de Maús? Esperábamos que fuera Él, pero ya hace 3 días que murió, dicen ellos. Evidentemente ya no lo esperan. Y he aquí que de improviso vemos a estos mismos hombres proclamar unánimes que Jesús está vivo, afrontar por este testimonio procesos, persecuciones, torturas, y finalmente uno tras otro afrontan el martirio y la muerte. ¿Qué ha podido determinar un cambio tan radical más que la certeza de que Él verdaderamente había resucitado? No pueden estar engañados porque han hablado y comido con Él después de su resurrección, y además eran hombres prácticos, ajenos a exaltarse fácilmente. Ellos mismos dudan de primeras y oponen no poca resistencia en creer. Ni siquiera pueden haber engañado a los demás, porque si Jesús no hubiera resucitado, los primeros en ser traicionados y salir perdiendo la propia vida eran precisamente ellos. Sin el hecho de la resurrección, el nacimiento del cristianismo y de la Iglesia se convierte en un misterio aún más difícil de explicar que la resurrección misma. Por ejemplo, autores que sostienen que por ahí Jesús dice no, como todavía no sigue caminando entre nosotros con su cuerpo humano, dicen no resucitó, no entienden la ascensión, dicen no, esto fue una fábula. Ustedes piensen en una cultura que no tiene televisión, que no tiene internet, que no tiene radio, que vivía primitivamente, que las comunicaciones eran muy difíciles.
que en menos de 20 años la Eucaristía pasó a celebrarse el domingo. ¿Cómo se hace eso si no hay un impulso de una verdadera fe que mueve a ello? Con la persecución que la sinagoga ya tenía de los discípulos, porque recordemos que por textos judíos sabemos que también perseguían a Lázaro. Entonces, fíjense, indirectamente, si no hubiera habido un encuentro real con algo, no podría esto haberse propagado de una manera tan rápida como se hizo, históricamente hablando. Los que por un lado dicen, no, Jesús no resucitó, fue una ilusión de los apóstoles, por otro lado confirman que misteriosamente una cultura de miles de años se cambia en menos de 15. Estos son algunos argumentos históricos, objetivos, pero la prueba más fuerte de que Cristo ha resucitado es que está vivo. Como se traduce literalmente, el griego es el viviente. Vivo no porque nosotros le mantengamos con vida hablando de Él, sino porque Él nos tiene en vida a nosotros, nos comunica el sentido de su presencia, nos hace esperar. Decía San Agustín, tangim Christum qui credit Christum. Toca a Cristo quien cree en Cristo. Y los auténticos creyentes experimentan la verdad desde esta afirmación. Los que no creen en la realidad de la resurrección siempre han planteado la hipótesis de que se haya tratado de fenómenos de autosugestión que los apóstoles creyeron ver. Pero esto, si fuera cierto, constituiría al final un milagro no inferior al que se quiere evitar admitir. Supone, en efecto, que personas distintas, en situaciones y lugares diferentes, tuvieron todos la misma alucinación. Las visiones imaginarias llegan habitualmente a quien las espera y las desea intensamente, pero los apóstoles, después de los sucesos del Viernes Santo, ya no esperaban nada. Vuelvo a decirles, muy difícil que una ilusión haya hecho este movimiento. Un dato científico, tengo manía por mirar, me gusta mucho la luna, las estrellas. Vieron que cada tanto en el Facebook pongo alguna foto por ejemplo, la foto de la luna de Pascua de este año, etc. Me meto mucho en la NASA. ¿Saben que hay un grupo de científicos de la NASA que está haciendo un estudio científico ya de hace 5 años para ver si la Tierra no es un invento de una civilización superior de extraterrestres? ¿No es más fácil pensar que Dios existe y que creó el mundo? Pero, pues bien, la NASA está haciendo, no les estoy engañando, métanse, está haciendo hace 5 años, con una cantidad de dinero impresionante de inversión, un estudio para ver si nosotros no somos el proyecto de ciencias de una civilización extraterrestre súper avanzada. Entonces, no es cambiar una fe por otra fe. Por eso, volvamos a la fe de siempre, hermanos. La resurrección de Cristo es para el universo espiritual lo que fue para el universo físico, según una teoría moderna propiciada por un sacerdote católico, Monseñor Lamaitre, que era director de la Spécola, del Observatorio Estelar del Vaticano. Monseñor Lamaitre hizo, junto con otros descubridores, la teoría del Big Bang inicial, tal explosión de energía como para imprimir al cosmos ese movimiento de expansión que prosigue todavía miles de millones de años después. Quita a la luz, quita a la Iglesia la fe en la resurrección y todo se detiene y se apaga, como cuando en una casa se va la luz. ¿Se acuerdan estos días de verano que se nos iba la luz de golpe? San Pablo escribió: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo, decía San Agustín. Todos creen que Jesús ha muerto, también los paganos y los agnósticos, pero solo los cristianos creen que también ha resucitado, y no se es cristiano si no se cree en esto. Resucitándole de la muerte es como Dios confirmará la obra de Cristo, le imprimirá su sello.
Dios ha dado a todos los hombres una garantía sobre Jesús al resucitarlo de entre los muertos. Hoy la Iglesia, y anoche lo hacíamos cantando el Regina Coeli, que sustituye al Ángelus hasta el día de Pentecostés, y fundamentalmente la Iglesia se alegra con María por la resurrección del Hijo. Vieron que Jesús se aparece a las mujeres, que no podían dar testimonio, no dice nada de su madre, lo cual está muy bien porque no hay que ventilar los encuentros privados, pero seguramente que Jesús estuvo con su madre resucitado y la Iglesia siempre intuyó esa alegría que hoy queremos compartir con ella. Por eso, si tenemos alguna necesidad en nuestra vida, si tenemos algo que nos falta, miremos a la Madre de Jesús, sintamos la alegría de la Pascua y pidamos al Señor que también a nosotros nos haga vivir con dificultades, superándolas, sosteniéndolas, siguiendo adelante, pero con la alegría de la certeza que la vida y la luz de Cristo también son para nosotros. Felices Pascuas.